Hola a todos y bienvenidos a la continuación de Emergencia Prehistórica, una creación de Asun Studios. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio anterior, vimos la presentación de Raptor AI, una aplicación creada para ayudar a la humanidad a sobrevivir a la emergencia prehistórica mediante inteligencia artificial. El sistema era capaz de rastrear criaturas en tiempo real, predecir rutas de migración y advertir sobre posibles amenazas antes de que ocurrieran. A lo largo de la demostración, se deja claro que convivir con estas especies ya no es una posibilidad lejana, sino parte de la vida cotidiana. Incluso se menciona una futura colaboración con el GPAC y escuelas públicas para reaccionar ante migraciones peligrosas. Sin embargo, en medio de la transmisión ocurre una interferencia extraña. La imagen cambia repentinamente y muestra una enorme abertura junto a una vivienda, la cual desaparece segundos después sin dejar rastro. Esto refuerza las sospechas de episodios anteriores, donde ya se insinuaba que las zonas cercanas a estas anomalías están siendo intervenidas. Al final, en la escena postcréditos, aparece una persona dentro de una aeronave militar, insinuando que el GPAC ya estaría preparando nuevas operaciones relacionadas con las criaturas voladoras vistas anteriormente. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama Cruzadas Primordiales, y la descripción dice: aquí, a Wax Warweird. Bloodtails, debes asumir el mando del escuadrón Iron-Tail. Raptor AI está rastreando una bandada de aviones, Code 42 Longbreak, que se dirige a la frontera de Frankfurt. Listo para el lanzamiento inmediato. El video inicia mostrando a los aviones clasificados como Code 42 Longbreak. Desde el AWACS, el alto mando ordena no abrir fuego contra los hostiles, ya que la bandada se está aproximando a una zona poblada. La instrucción es clara: retirarse y mantener vigilancia. Sin embargo, Bloodtail decide desobedecer la orden. Al enterarse de que las criaturas se dirigen hacia esa área, menciona que su sobrina vive allí y opta por atacar. Preparing to engage. Bloodtail, pull back immediately. This is a direct order. Bloodtail, do you copy? Bloodtail, do you copy? Bloodtail. La escena cambia a un reporte de Asun News, donde se revela que los Azdarkidae ahora son capaces de desplazarse en enormes bandadas, algo observado por primera vez durante la migración de los Azegopteryx hacia la costa de Estados Unidos. Según explican, estas criaturas están formando comunidades cada vez más grandes, asociando este comportamiento a un fenómeno conocido como agregación defensiva. La teoría cuenta con el respaldo de la división aérea del GPAC, llamada APAF, creada tras el resurgimiento de los pterosaurios. Su función consiste en desplegar fuerzas aéreas para interceptar a los asdárquidos migratorios antes de que alcancen zonas urbanas. De acuerdo con los últimos informes, APAF logra neutralizar una bandada completa aproximadamente cada hora. Sin embargo, solo tienen autorización para atacar objetivos sobre bosques despoblados o grandes masas de agua. Aún así, el día anterior un piloto interceptó una bandada que se aproximaba a Frankfurt, Alemania. Como resultado, 3 cadáveres de Quetzalcoatlus cayeron dentro de la ciudad. Uno impactó contra el escaparate de una tienda vacía, otro se estrelló contra un semáforo, y el tercero cayó sobre un vehículo civil, donde viajaba una familia de 4 personas. Tras el incidente, muchas personas exigen la detención del piloto implicado, Christopher Kaufer, el mismo que apareció al inicio del episodio. No obstante, otros defienden su decisión, argumentando que permitir que estas criaturas alcanzaran la ciudad habría provocado una tragedia mucho mayor. GPAC declaró que Christopher será sometido a una revisión disciplinaria formal. Mientras tanto,
APAF continuará operando en los cielos, intentando evitar que incidentes como este vuelvan a repetirse. Posteriormente, el enfoque vuelve a Raptor AI, la inteligencia artificial diseñada para ayudar tanto a la APAF como a la población civil. Sin embargo, también se menciona un problema inesperado. Aunque la plataforma fue creada para prevenir encuentros peligrosos, varias personas comenzaron a utilizarlas para localizar deliberadamente a las criaturas, ya sea por adrenalina o por una extraña fascinación hacia ellas. Incluso se reporta el caso de un grupo que decidió acercarse a varios saurópodos, criaturas normalmente dóciles, pero capaces de reaccionar con una agresividad impredecible. Raptor AI también comenzó a integrarse en las operaciones militares del JPAC, permitiéndoles anticiparse a las migraciones y posicionar fuerzas antes de que las criaturas alcancen determinadas zonas. Tras el incidente de Palmer Ridge, JPAC sufrió graves problemas de financiación y reclutamiento. Sin embargo, la implementación de inteligencia artificial les permitió aumentar su eficacia. Incluso se menciona que más de 1000 terópodos mueren diariamente, aumentando drásticamente la mortalidad de las especies prehistóricas. JPAC asegura que, gracias a Raptor AI, los vuelos comerciales podrían reanudarse en los próximos meses, motivo por el cual varios gobiernos ya comenzaron a financiar el proyecto. No obstante, la inteligencia artificial aún tiene una gran limitación. Sigue siendo incapaz de predecir dónde aparecerán las formaciones, las misteriosas aberturas de donde emergen las criaturas. Hasta ahora, nadie comprende cuándo ni dónde surgirán. Posteriormente, el enfoque se traslada a Francia y a la campaña química impulsada por JPAC. Tras devastar la población de meganeuras, ahora comenzaron a combatir una nueva amenaza: los Compsognathus, pequeños terópodos que representan un peligro para aves de corral, mascotas e incluso niños pequeños. Como respuesta, JPAC intensificó el uso de pesticidas mediante drones autónomos de fumigación, desplegados en zonas rurales y urbanas. Con ayuda de Raptor AI, estos drones pueden anticipar movimientos y liberar toxinas antes de que las criaturas lleguen. El problema es que ya no distinguen entre espacios públicos y privados. Cualquier lugar sospechoso de actividad prehistórica pasa automáticamente a ser tratado como una zona infestada. La situación en Francia comienza a describirse como una sociedad al borde del colapso, dividida entre quienes consideran esta guerra química un sacrificio necesario y quienes la rechazan completamente. Estos últimos son catalogados como simpatizantes de la prehistoria, y algunos incluso comenzaron a atacar drones como represalia contra JPAC, provocando múltiples arrestos. El conflicto se intensificó aún más tras el caso de Antoine Roux, el activista visto en un episodio previo, cuya criatura fue sacrificada por JPAC antes de que él mismo fuera arrestado. El incidente provocó indignación en una parte creciente de la población francesa. Como respuesta a las detenciones y abusos, surge un movimiento nacional llamado Arrêt Total, cuyos integrantes planean paralizar completamente la economía francesa durante 7 días. If enough take part, the action would effectively freeze France's economy for a full week, with the stated goal of forcing government officials to... Luego, las imágenes muestran distintas aberturas repartidas por el mundo, mientras una investigación revela un dato alarmante. Aparece una nueva formación aproximadamente cada 15 minutos, elevando el número total a más de 47,000. La noticia cambia de enfoque, revelando que JPAC ofrece una recompensa de $50,000 por información sobre el paradero de Ompi Jr. Al mismo tiempo, surge la sospecha de un patógeno zoonótico, que habría comenzado en el zoológico de Toronto, y ya se estaría propagando a distintas partes del mundo. Los primeros infectados fueron antiguos cuidadores de la familia Ompi. Luego entrevistan a uno de estos ex empleados, actualmente internado en un centro de cuidados paliativos, debido al grave deterioro causado por la enfermedad. Hello, I'm Brendan Murray with ASIN News. Thank you for speaking with us. How are you feeling? Of course. Nurse. Somebody? Thank you. Here you are.
Can you describe your illness for us? I can't. Debido a su estado, se le propone responder preguntas con sí o no. En resumen, confirma que la enfermedad es contagiosa, afecta severamente la garganta y provoca una incapacidad casi total para dormir, revelando que lleva más de 70 horas despierto. El periodista plantea la posibilidad de que este patógeno haya sido la verdadera causa de la muerte de Ompi, descartando la versión oficial de tuberculosis. Sin embargo, el paciente evita profundizar debido a un acuerdo de confidencialidad. Aún así, revela un dato impactante. Ompi no tiene ninguna relación biológica con Ompi Jr. Finalmente, se explica el verdadero motivo detrás de la recompensa ofrecida por J-Pac. He's special. His body secretes something. I'm not letting those bastards profit off the remedy. And I set him free. I'm sorry. Just, is your condition, is the disease fatal? La revelación sobre Ompi Jr. sugiere que ciertas criaturas podrían poseer propiedades biológicas únicas, relacionado con la enfermedad que comenzó a propagarse. Y si J-Pac realmente busca capturarlo por lo que su cuerpo produce, entonces el conflicto ya no sería solo controlar criaturas, sino controlar aquello que podría convertirse en una cura, un arma o incluso una forma de obtener poder sobre la crisis misma. Estaremos esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.